Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción. Este caso de Emanuela es un caso de terrorismo internacional. ¿Quién no le temería en estos años 80 al Vaticano? Pero así como tú mencionas, el papá tiene una templanza. Impresionante, sí. Y una lealtad, porque aún así siguió trabajando para el Vaticano. Qué increíble, ¿no? Fui traicionado por quienes serví. Esa fue su última frase, porque él trabajó para el Vaticano hasta sus últimos días. O sea, es el Vaticano, es la Santa Sede. O sea, tienen todas las oportunidades de decir, lo resolvemos en días. Emanuela solo era el pico del iceberg. Pero habían muchísimas cosas que no estaban bien en este caso. Hola, soy Pietro Orlandi. Estoy caminando por el Vaticano, en esta plaza de San Marco. Pareciera que no han pasado 35 años, pero aquí estoy nuevamente buscando respuestas. A lo lejos, logro ver, es el Papa Francisco, es que ni siquiera lo puedo creer, pero ahí está, con un guardia de seguridad que se acerca y algo creo que le está diciendo. De pronto viene, se acerca a mí, me susurra al oído. Emanuela está en el cielo. Y esas fueron las últimas palabras que dijo y son las que más me están molestando. ¿Él cómo sabe que Emanuela está en el cielo? ¿Por qué debería de estar en el cielo? ¿Por qué no debería de estar aquí? Y esta es la historia de la desaparición de Emanuela Orlandi. Bienvenidos a Relatos del Misterio. La desaparición de Emanuela Orlandi es un misterio de más de 35 años. Pero esto nos conlleva al Vaticano, a la mafia, a todas esas teorías que circulan en medios, pero pareciera que lo único verdadero es que Emanuela ya no está. El día de hoy me acompaña Denise Jiménez y ella es reportera y creadora de contenido. ¿Cómo estás? Hola Vilma, muy agradecida de que me hayan tomado en cuenta el día de hoy para este capítulo, que es un caso muy interesante. Yo creo que la mancha más grande que ha tenido el Vaticano y hasta la fecha sigue sin resolverse. Entonces, estoy muy contenta de estar el día de hoy aquí contigo y pues vamos a iniciar con esta investigación que tenemos. Muy bien, y platícanos un poquito, como comentaba, tú eres reportera, pero también eres creadora de contenido, perdón, y como siempre les digo, porque a mí me traen puros jóvenes, eres muy joven para ya la carrera que has estado haciendo. Platícanos un poquito, ¿dónde te podemos encontrar? Si tienes alguna página oficial, tus redes. Claro, a mí me pueden encontrar como @DeniseAilin en Instagram y en TikTok como @soylareportera. Trabajo mucho nota roja, trabajo espectáculos, he trabajado deportes, he trabajado muchísimos temas, porque yo siento que las redes sociales eso es lo que nos ayuda muchísimo, a que siempre tienes que estar actualizándote y de todo tienes que saber. Entonces, pues sí, prácticamente ahí me pueden encontrar en redes sociales. Perfecto, para que la gente y todos los misteriosos, que ya es un grupo, la verdad es que muy lindo que se ha unido, y así ya se autonombraron. Y creo que este es un tema, yo no lo conocía mucho, sabía que había una desaparición en el Vaticano, pero realmente no había adentrado en todos los detalles y en todas estas teorías que hay alrededor de Emanuela Orlandi, de su familia y de todos estos miembros del Vaticano que pareciera que su misión es proteger, pero no fue el caso. Proteger, pero un secreto. Hay tantas teorías y todas son macabras, Vilma. O sea, hay tantas historias alrededor, hay tantas vidas involucradas y Emanuela, o sea, este es el misterio principal que, Emanuela está desaparecida. ¿Dónde está? Emanuela è in cielo o Emanuela está en el cielo. ¿Dónde está su cuerpo? Y al momento
al 2025 todavía no hay ninguna respuesta clave que nos haga decir este caso ya se resolvió. Para las personas, darles un poquito de contexto. En los 80s resulta que hay un atentado para el Papa Juan Pablo II, este Papa que creo que es, no sé si el más importante, pero sí creo que el más querido por el mundo entero. Se pensaría que muchas de las religiones incluso caían a su encanto y a las cosas que él aparentemente manifestaba. Hoy vamos a conocer un lado de Juan Pablo II que posiblemente no sería el mejor por esta situación. ¿Y qué es lo importante o qué es lo que tú has escuchado del atentado para Juan Pablo II? ¿Y quién es la familia Orlandi? ¿Y cómo vamos a empezar a sacar esta maraña de lo que sucedió 2 años después en su familia? En 1981 ocurre un atentado donde un turco llamado Ali Mehmet Akka atenta contra la vida del Papa. Da 8 disparos en un recorrido que tiene el Papa en su famoso papamóvil, ¿no? Va escoltado, pero eso no impide que le impacten 4 balas en el estómago y en la mano. Okay. Entonces, esta persona la detienen, Ali Akka, que va a ser muy importante porque 2 años después, ante la desaparición de Manuela, dicen que haya una negociación para sacar de prisión a Ali Akka, como si todo fuera una negociación de tenemos a Emanuela, pero hablen ustedes con el presidente de Italia para que puedan regresar a Ali Akka. Pero no me quiero adelantar tanto en el tema del atentado, porque ya después se relaciona con este caso y es muy interesante la forma en que se va manejando. O sea, está de una forma muy maquiavélica, Vilma. ¿Quién es la familia o quién es el padre de Manuela y de Pietro, como mencionó al principio, que es el hermano mayor, que también tiene mucho que ver en la historia porque tendría que ver con culpas, tendría que ver con el hecho de un hermano no estar cerca de su hermana? ¿Quién es el padre de estos hermanos Orlandi? Ercole Orlandi es el padre de Emanuela. Viven en una familia de 5. Son 3 hijas, contando a Emanuela. No es cierto. Son 4 hijas y un hijo, Pietro Orlandi, que también vamos a hablar de él, porque es la persona que hasta el momento sigue buscando una respuesta, sigue buscando a su hermana Emanuela Orlandi. Y el padre, Ercole Orlandi, era un empleado laico de la Casa Pontificia del Vaticano. Entonces él era el encargado de realizar eventos pues dentro del Vaticano, pero era muy cercana la familia de Emanuela al Papa. De hecho vivían dentro del Vaticano. Vaticano, claro. Incluso, esta persona trabajaba como en la prefectura de la Casa Pontificia de la Santa Sede, pero durante varias generaciones toda su familia había servido a 7 generaciones de papa. Ahora que lo que comentas del puesto del padre y que tenía que ver con todos estos antiguos o anteriores papas, pero darle un poquito contexto a las personas, que es importante que ubiquen un estado que es el estado más pequeño del mundo, que está dentro de Italia, está de hecho en Roma, y este estado es el estado del Vaticano. ¿Quién vive ahí? Pues obviamente el Papa, que sería el representante de Dios en esta tierra. Hay apenas alrededor de 400 habitantes en este entonces. Recordemos que estamos desde que el padre empieza a trabajar ahí en los años 70. Ahorita estamos en el año 1983, cuando hay una joven que se llama Manuela, de apellido Orlandi, que tiene 15 años y es estudiosa de música. ¿Qué es lo que pasa esta mañana cuando Manuela se despierta, va con Pietro y le dice, por favor, llévame a la parada de camión? Pareciera que Pietro pues no está muy interesado en ese momento, por eso hablo de culpas,
porque a veces los hermanos mayores pues tienen este peso, ¿no? De tener que cuidar de los hermanitos. Y esta tarde justamente esta mañana no lleva a Emanuela. ¿Y qué pasa después? Sí, efectivamente, así como tú dices, Emanuela le pide a su hermano Pietro que la lleve a la escuela y le dice, no, pues vete caminando, vete en camión. Su escuela estaba en Roma. Entonces, ella sale de casa, va a la escuela y hay un lapso entre el momento en el que ella entra a la escuela y el momento en el que supuestamente debería de salir de la escuela. Okay. Y llama a una de sus hermanas. Su hermana contesta el teléfono y le dice, oye, ¿sabes qué? Me abordó un hombre y me dijo que me están ofreciendo trabajo como promotora de Avon. ¿De Avon? ¿De los maquillajes y sí, esto? Okay. Sí, o sea, de los catálogos. Ajá. Entonces, prácticamente su trabajo era como repartir volantes, ¿no? Okay. Y lo que le llamó la atención a la hermana es que Emanuela le dijo, me está ofreciendo 350,000 liras. Uh-huh. Me está ofreciendo 350,000 liras por ser promotora de Avon. Y ya, ahí quedó la llamada, no hubo como una respuesta al respecto. Uh-huh. Emanuela, como bien dices, estudiaba en una escuela de música. Ella tocaba la flauta, tocaba el piano y cantaba. Okay. Entonces ella sale con su flauta ese día de casa, sale en un recorrido de menos de 4 kilómetros y en algún momento se queda de ver con su hermana María Cristina. Okay. Para salir con amigos, en algún punto se quedan de ver. Pero Emanuela nunca llega, entonces María Cristina regresa a casa y dice, oye, ¿sabes qué? No vi a Emanuela, no sé si ya llegó a casa. Y le dice a su hermana, fíjate qué raro, porque a mí me dijo que le hicieron una llamada. Entonces desde ahí comienza la posible desaparición de Emanuela porque no llegó. Y hay algo extraño, que es que Emanuela dice en la llamada que un hombre la abordó para ofrecerle trabajo. Eso es lo último que se sabe de Emanuela hasta antes de desaparecer. Fíjate que cuando se habla de este hombre, algunas personas, y de hecho una de las compañeras de escuela de Emanuela, entendamos que estamos hablando de los años 80, donde es increíble cómo pareciera que la historia no cambia. Ahorita estamos en el 2025 y estamos oyendo las historias, ¿no? En los noticieros todos los días de reclutamiento. De este reclutamiento, exactamente. Entonces, pareciera que el tiempo nada ha cambiado, que ahora es más fácil, pero que las investigaciones de los 80s al 2025 se manejan en base a conveniencia, en base a qué tanto quieren sacar la verdad, o qué tal verdad es la que van a exponer. Y esta compañera dice que cuando ella platicaba con Emanuela días antes, ya la notaba algo extraña, como apurada, como que su mente estaba en otro lado más dispersa que realmente en lo que era esta escuela de música. Y esto era raro en Emanuela porque era una joven enfocada exactamente a sus estudios. Claro, pues fíjate que hay muchísimas personas, así como esta amiga, que primero manejan una versión y luego manejan otra. Incluso algunas se relacionan, pero otras, ahora sí como se dice, la chaviza, ni se topan. Exacto. O sea, es algo muy, muy interesante este caso porque creo que, por ejemplo, hay un documental que vi donde sale una de sus amigas y que ni siquiera quiere dar la cara, ¿no? En esta versión. Entonces ella dice de que no, pues es que, o sea, yo vi cómo se subió al camión y todo esto, y eso ya no cuadra con la historia que dicen que se desapareció porque se fue por voluntad propia con este hombre que le habría ofrecido trabajo. Cuando esta noticia ya llega, pues realmente a no solo la familia, ellos ya saben, el padre, las hermanas, Pietro, todos saben que Emanuela no ha llegado. Están supuestamente, es que esto es lo que a mí me impacta de esta historia, porque ¿qué te puede pasar en el Vaticano? Ahí vives, ¿no? Es el lugar más seguro y más cuidado del mundo. Y aparte se cierra a las 9 de la noche. O sea, nadie puede salir a las 9 de la noche y es una ciudad
por así decirlo, amurallada. Exactamente, con donde el padre pareciera que tiene todas las posibilidades de proteger a su familia, pero además, y creo que esto es lo más importante, cuando sucede un crimen, usualmente se habla de contactos, de si tienes conocidos, de quién te puede ayudar, si tienes un problema legal. Y imagínate, conoces a alguien de la fiscalía, no, pues todo el mundo piensa ya estás del otro lado. Eso mismo pensarías de un hombre que lleva una agenda de los papas, que tiene cuestiones incluso con la banca italiana, pero me refiero dentro del Vaticano, donde conoce todo el movimiento. Ahora sí, ¿qué más contacto podrías tener que el propio Papa? Que cuando se entere que tu hija desapareció, pues va a mover literal cielo, mar y tierra para que esa niña aparezca, porque Claro. en teoría, pues hasta un cariño le tendría que tener. Pues es que es algo que llama muchísimo la atención de este caso, porque el Papa se pronuncia hasta 10 días después. Y no se pronuncia como pareciera que es como para dar empatía hacia la familia, para decir estamos con ustedes, pero hace un mensaje muy, muy interesante. El Papa sale un 3 de julio de 1983, sale por la ventana, se asoma por la ventana a la plaza de San Pedro, y dice: bueno, pues quiero hablar de este caso, quiero especificar con la familia de Emanuela Orlandi, y después, o sea, sí, primero como que empieza esta parte que todos conocemos del Papa Juan Pablo II, tan cariñosa, tan amorosa, que habla de los temas que a todos nos pudieron impactar en algún momento. Entonces, él dice: bueno, pues lamento mucho esto que está pasando la familia Orlandi, y después dice: mi rivolgo a qualo hanno responsabilità di questo caso. Me refiero a las personas que tienen responsabilidad de este caso. O podríamos traducirlo como me refiero a los responsables de este caso. Eso es una parte. Primero está aceptando que hay alguien más. A los responsables de este caso. Y más adelante dice: espero que regresen a Emanuela a su familia. No, o sea... No a nosotros, no a nuestros, no a... Sí. No, y aparte es algo muy interesante porque ahí el Papa está aceptando, ya sé que Emanuela está desaparecida, pero puede estar desaparecida y no hay personas involucradas. Por supuesto, se pudo haber ido. Exacto, se pudo haber ido por voluntad propia, pudo, no sé. Sí. Pero él dice: sabemos que está con vida, sabemos que alguien tiene a Emanuela, porque me estoy refiriendo a los responsables de Emanuela. Regrésenla con vida a su familia. Y entonces ahí la familia empieza a tener como que más temor, o sea, sí como una cercanía con el Papa, porque en varias ocasiones los visitó en su casa y hablaba mucho del caso y mostraba cierta cercanía, pero, o sea, ni siquiera se refirió tal cual a la familia. O sea, su mensaje entre líneas era: regrésenla con vida. ¿A quién le estaba diciendo eso? Porque fíjate que días después de que desaparece Emanuela, suena el teléfono en la casa de los Orlandi, hay una llamada donde les dicen prácticamente que la niña está con vida. El padre le dice: bueno, necesito saber, ¿le han hecho daño? ¿No? ¿Tu hija está bien? Incluso esta llamada está en todo internet, la pueden escuchar. A mí lo que me llama mucho la atención es el tipo de comunicación entre el posible secuestrador, pongámoslo así, y el padre. Es una voz muy cautelosa, donde no se eleva la voz, donde pareciera que no hay tanta amenaza, sino como un conocimiento de lo que se tiene que hacer. El padre... A mí me llama mucho la atención, ¿por qué no brinca? ¿Por qué no tiene un tipo de regrésenme, un grito, nada? Lo sientes como muy pausado. Y aquí es donde se empieza a hacer una conexión con el posible, o la posible intervención de este atentado del Papa. ¿Por qué pensarían que tiene que ver con esto? Porque en esta llamada que tú bien mencionas,
De hecho, lo vamos a catalogar en esta historia como el americano o el estadounidense. La persona que llama a la familia Orlandi, y empiezan a llamar porque la familia empieza a hacer el caso mediático, porque la fiscalía en el momento 1, en el segundo 1, y no solamente pasa en Italia, ni en el Vaticano, en el segundo 1 que ellos van a levantar una denuncia ante la fiscalía, les dicen, no, pues es que ya es muy tarde, ahorita no, mañana checamos qué onda. Qué increíble, ¿no? Entonces, como ellos vieron que las autoridades no estaban haciendo lo correspondiente, se comunican con el periódico El Mundo, y empiezan a difundir toda clase de volantes con la cara de Emanuela. La cara de Emanuela estaba en todo el Vaticano, exacto. Y aparecía desaparecida, es una niña, tal día desapareció. Entonces, a partir de esos números que ponen la familia, que también tiene que ver con el equipo legal, porque empiezan a contratar a un equipo legal y a este equipo legal también hacen estas llamadas. Entonces, habla el americano y le dice al papá, tenemos a tu hija, está con vida, pero necesito que tú hables con el presidente del Vaticano para que saquen de la cárcel a Aliaga. A quien hizo el intentó atentado, asesinar al Papa, sí, a claro. quien intentó atacar, terminar con la vida del Papa. Entonces, la familia dice, ¿qué tiene que ver nuestra hija? ¿Por qué nos la están poniendo como un rehén? Claro. Pero así como tú mencionas, el papá tiene una templanza. Impresionante, sí. Y una lealtad, porque aún así siguió trabajando para el Vaticano. Ahora dime tú, como reportera, con todo lo que tú has visto, ¿cómo es posible? Y ahí sí yo lo pongo y me causa de verdad este enojo, que un hombre que ha dedicado toda su vida al cuidado de un papa, a sus intereses, que tiene su vida, su familia dentro de esta institución, donde cualquiera pensaríamos que va a brincar el Estado completo y van a decir, o sea, aparece o aparece, porque es un miembro de la familia del Vaticano, es un menor, es una niña a la que las personas, el Papa, los obispos, arzobispos, cardenales, todos dicen amar a los niños, y esta familia tiene que contratar a un grupo legal para que los apoyen. ¿Tú crees que esto, como reportero, a ti te mandan esta nota y te dicen, aquí algo huele raro? ¿Tú qué pensarías? Yo pensaría que la forma en que actuó la fiscalía, o sea, no hay forma de que una fiscalía te diga, no, pues vente luego y ya después armamos la denuncia y todo quieres. Yo pienso que puede que la fiscalía haya sabido algo. Y aparte, ¿por qué negar esa parte de apoyar a la familia por parte del Papa para Así iniciar? Es. O sea, el Papa fue en varias ocasiones a la casa de Emanuela Orlandi. Una de ellas fue en Navidad, en diciembre del 83, 6 meses después de que desaparece. Eso fue en junio. 6 meses después de que desaparece Emanuela, va el Papa a la casa de la familia y dice algo muy importante, pero siempre como en este afán de dar ánimos, de yo estoy contigo, estamos tratando de resolver esto. Como político, perdón. Exacto. Llega a la casa y dice, estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para poder regresar a Emanuela con vida. Pero este caso de Emanuela es un caso de terrorismo internacional. ¿Por? Ahí hacen sentido las llamadas del americano hacia la casa de Emanuela y donde dicen, te regresamos a Emanuela, pero regrésanos a Aliaga. Entonces el Papa estaba sustentando esta versión, porque en este atentado hacia la vida del Papa se llegó a tomar como un caso de terrorismo internacional. Pero a ver, dime una cosa. Imagina tú que eres un hombre que trabaja en el Vaticano, que está cerca, que conoce muchos secretos y aún así no lo proteges. Pues yo creo que ahí está algo que nosotros podríamos ver como una parte de mí y superficialmente te apoyo y te arropo,
pero otra parte no quiere realmente que se resuelva el caso porque ya lo hubiéramos hecho. O sea, es el Vaticano, es la Santa Sede. O sea, tienen todas las oportunidades de decir, lo resolvemos en días. Sí, tienen el ejército suizo a su disposición. Exacto. ¿Quién no le temería? Es que ahí es hacia donde yo no entiendo. ¿Quién no le temería en estos años 80 al Vaticano? De tener a una niña y no regresarla. O sea, es que cualquiera, el delincuente más grande diría, mi cabeza va a rodar, ¿la regreso o la regreso? Porque no hay una aparente empatía. Solo llegar, casi me los imagino llegar a la casa de los Orlandi con un pavo de Navidad y decirle, aquí estoy, los vengo a comer. El Papa está aquí. Las palmaditas que les daba. Exactamente. Pero entonces, este hombre sigue trabajando en el Vaticano como si nada hubiera pasado. ¿Tú no le tendrías miedo al posible coraje o a la posible venganza de un padre que se ha quedado solo con esta desaparición y el Vaticano no ha movido un dedo literal para ayudarlo? ¿Pero aún sigues ahí? Yo creo que con miedo como tal, no. Es una persona muy astuta, porque así como tú dices, puede tener muchísimos secretos guardados de todas las reuniones que organizaba, pero él no toma ese papel. Él, yo creo que es más importante su lealtad. O sea, si dice, sí me duele mi hija, Wow. pero él en ningún momento en el que tuvo reuniones con el Papa, en ningún momento le dijo, oye, vamos a ver este caso, oye, ayúdame. Quien sí tomó ese papel y ese coraje fue Pietro. El hermano, sí. O sea, Pietro tomó el valor de este caso y hasta la fecha sigue buscándola. Pero así como tú dices, desde esta culpa de yo no la llevé, yo pude haberla llevado. Y bueno, él decía en varios documentales que ese 19 de junio hacía mucho calor y esa fue su excusa para decir, pues tú puedes irte solita. Entonces imagínate tener la responsabilidad. No, cállate, sí. O sea, es como si tú me dijeras, Denise, acompáñame a la tienda. Ay, no, espérame, no puedo, estoy escribiendo. Y te llegara a pasar algo, o sea, Sí, ¿con claro. qué culpa vives? Claro. Y que no puedes cerrar ese ciclo. O sea, yo me imagino que es como un ciclo que inició desde que desapareció y a la fecha es dime si diretes, si veme y trae y todo, y no resuelven nada. Entonces, o sea, Pietro es quien toma realmente esa oportunidad que el padre, Hércole, no puede hacer en ese momento porque sigue siendo más su lealtad hacia el Papa. Obviamente aquí estamos hablando y estamos juzgando con lo que sabemos. Pero yo no puedo entender un padre que verdaderamente su lealtad, su compromiso, ¿a qué? No entiendo si es al Vaticano, si es al Papa o si es a su religión, a su creencia. Porque pareciera que lo que está esperando, y no estoy juzgando al padre, sino al hombre, que pareciera que la justicia divina es quien le va a regresar a su hija. Pero además, ¿qué mensaje les está dando a los demás hijos, o sea, las hermanas, al mismo Pietro, donde primero está su devoción, esta lealtad que tú dices, antes que recuperar? No hay un enojo por parte del padre, aparentemente. No está utilizando la información que necesita como compraventa. Pero entonces aparece o se sabe de un personaje, y estas son las teorías que se maneja. Una es que, bueno, tiene que ver con el atentado, de sacar de prisión a este hombre. Entonces con esto se paga o se hace un intercambio, un trueque por la vida de Manuela. Pero ¿qué se sabe del hombre con el que supuestamente se iba a ver para este trabajo de niña que iba a hacer? Lo único que se sabe es que era un hombre de 35 a 40 años, de unos 75 metros a 1,80 y que también iba en un auto, en un BMW verde.
Esa es la última persona que se podría decir que vio a Emanuela o con quien se habría ido Emanuela, ¿no? Que le ofrece un trabajo. ¿Cómo ofrecer un trabajo de 350,000 liras a una niña de 15 años y decirle, te voy a pagar por un día de trabajo esta cantidad? O sea, no hay manera. Es que, ¿sabes qué es lo que pasa, Denise? Y eso lo estamos viendo ahorita. Esta clase de personas, y no es en los 60, los 70 ni el 2025, es todo el tiempo esta clase de hombres buscan a su víctima perfecta. Esto me suena a mí, por lo pronto, más a trata de personas que un crimen como tal hacia la menor. Pero es que ahí es donde pensaríamos, una familia tan devota, trabaja, vuelvo a lo mismo, en el Vaticano, pues sería una menor, pues bastante inmadura, tiene 15 años, o sea, apenas 15 años. ¿Cuál sería la necesidad o cuál sería lo que estuviera pasando verdaderamente dentro de esa casa para que ella le fuera tan impactante? La cantidad era una tontería pensar que le iban a pagar. Es como decíamos ahorita, ve y entrega unos volantes y te voy a dar 30,000 pesos a la semana. Pues es que suena no solo ilógico, sino no es posible. Pero a los 15 años todo es posible. Pero ¿por qué Manuela preferiría una cantidad por su propia escuela? No le faltaba nada, o le faltaba todo y eso es lo que no veíamos. No, pues aparentemente Manuela tenía la familia perfecta. Así como tú dices, no le faltaba nada. Tenía una buena relación con sus hermanos, tenía una buena relación con sus padres. Su padre tenía un excelente trabajo, mal cuidados no estaban. Pero aparece una teoría de uno de los documentales que vi en el que dicen que este hombre habría negociado con Emanuela y le dijo que su familia tenía una deuda muy grande y que ella podía ayudar a pagarla. Okay. O sea, ven a trabajar con nosotros, te voy a pagar por esto porque tu familia, o sea, ya está ahogada en deudas. Se podría decir que la manipularon para poder llevársela, pero... Ese es un buen punto. Sí, ese es un buen punto. Y siguen pasando los días, los meses se convierten en años y me frustra de total manera como el Vaticano verdaderamente dio carpetazo. Sí. Y a un hombre que es el padre, resulta que un día aparece la historia, no sé si tú escuchaste, de Enrico, y que Enrico era uno de los mafiosos más grandes de Italia, pero curiosamente tenía relación económica con el Vaticano. Enrico Di Pedis era el capo de la banda de la Maliana. No aparece en la historia de Emanuela hasta 2005. Es un caso que viene y va. Todo, o sea, en varios años suceden cosas muy interesantes con respecto a Emanuela. En 2005 es uno de los puntos más importantes porque hay un canal de televisión que se quién l'ha visto. Y que recibe una llamada anónima que le dicen a los periodistas, si tú quieres saber o resolver el caso de Emanuela, tienes que ir a la capilla de San Apolinar. Así es. Una periodista va a esta capilla y empieza como a hilar esos cabos, llega a la capilla y encuentra la tumba de Enrico Di Pedis. Dentro del Vaticano. Dentro del Vaticano. O sea, del sí. Terreno del Vaticano. Sí, exacto. Un mafioso. Un mafioso que estaba su cripta. Las únicas personas que pueden estar dentro de esa capilla solamente son o personas relacionadas con la Santa Sede o alguien que le hizo un favor al Papa. Así es. ¿Y por qué Enrico Di Pedis tendría una relación, le habría hecho un favor al Papa? ¿Y de qué nivel para poder tener ahora sí que el honor de ser enterrado ahí? Claro. Aparte, no más adelante, sino que también durante este tiempo, entre el 83 y 2005, aparece la novia de Enrico Di Pedis. Una de las amantes, ¿no? Sabrina Minardi. Así es. Y ella sale
Y ella sí no se cubre la cara, porque hay muchas entrevistas anónimas, hay muchas llamadas anónimas. Ella no se cubre la cara y no le tiembla la mano para decir, yo cuidé a Emanuela Orlandi durante 10 días cuando ella estuvo secuestrada. Y ella acepta que estuvo secuestrada Emanuela. Decía que Emanuela era una niña muy linda, pero que lloraba mucho, que siempre estaba drogada, que no quería comer. Porque yo me imagino que en este tiempo en el que las personas están privadas de su libertad, es horrible. Imagínatelo ahora con una niña. Claro. O sea, entonces, Minardi trató de ser como esta acompañante de Manuela, pero pues no le podía ni hablar, nada más ella se encargaba. Sí, la mantenía viva. Y aparte, ella dice que Enrico le dice un día, oye, cuida a esta persona. Entonces, Sabrina dice, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? O sea, ¿por qué? Porque pues ella ya había visto todos estos volantes de Manuela, Claro. ya había visto que todo el ojo mediático, todos los medios de comunicación estaban sobre Manuela. Menos el Vaticano. Exacto. Curiosamente, menos el Vaticano. Estaba oyendo también que, justo como dices, de esta amante de Enrico Di Pedis. Enrico. Resulta, primero tenemos la hipótesis de que es por trata de personas que le ofrecen este trabajo para podérsela llevar, pero por otro lado tenemos la historia de que son quienes quieren de vuelta para el que intentó quitarle la vida al Papa. O sea, ya tenemos estas dos líneas de investigación. Y aparece esta tercera de Enrico. Resulta que Enrico tenía muchas cuestiones de negocios con el Vaticano. Resulta que el padre, esto es lo que se dice, el padre de Manuela se da cuenta que están habiendo ciertos desfalcos, pero que incluso no está cuadrando esta relación de Enrico con el Vaticano y con el Papa Juan Pablo en sí. Entonces le mandan a decir al Papa, yo creo que más bien le baje 3 rayitas este señor, porque se está metiendo donde no debe y le vamos a meter un sustito. Así que el padre, pues pareciera que no va a hablar nada, pero se está dando cuenta de cosas, por lo que deciden callarlo por medio de Manuela, y que por eso es la razón que el Vaticano, incluso el mismo Papa, no mete las manos porque sabe lo que está sucediendo. En el momento que muere Enrico, con uno de los más importantes, después del Camarlengo, ¿no?, que es el más apegado al Papa, le dice, acaba de morir Enrico, y le dice, no se preocupen, él puede tener un entierro justo aquí dentro del Vaticano. O sea, un mafioso al que se le vieron crímenes, se sabía que se había echado a medio Italia, que eran de los primeros que ponían, ¿no?, estos tabiques o este cemento en los pies para que se hundieran los cuerpos. Y le dan un espacio dentro del Vaticano. ¿Tú qué opinas que es lo que pudo haber estado pasando ahí adentro? Es que fue un favor muy grande el que le tuvo que haber hecho para poder estar en esa capilla. O sea, yo creo que Enrico como tal ayudó a apaciguar este caso de Emanuela. Pero también como en pro de lo que quería ocultar el Papa, que aún no hay algo específico que podamos decir, esto era lo que estaba concreto, ocultando sí. el Papa. Algo muy importante es que al Papa lo estaban amenazando de alguna manera. Yo no sé si a ti te suena este nombre, Roberto Calvi. No sé si me estoy adelantando. No, a ver. Roberto Calvi era un banquero que era presidente en ese entonces del Banco Ambrosiano. Y a ese banco del Vaticano. Exactamente. Okay. Lo llamaban el banquero de Dios. Y el banco le decían el banco de los curas. Okay. Porque ahí llevaban todas sus transacciones el Vaticano y todas las capillas, las basílicas, todas estas iglesias de Italia llevaban a cabo sus transacciones con el Banco Ambrosiano. Okay.
Roberto Calvi tuvo una muerte muy fea, hay que decirlo, porque a él lo matan en Londres, cuelgan su cuerpo en un puente y lo hacen parecer como si fuera un suicidio. Colocan una soga al cuello, pero me hiciste recordar el nombre de Roberto por lo de los tabiques, porque no eran tabiques lo que tenía en sus bolsillos, tenía billetes de diferentes nacionalidades. ¡Wow! Y este puente es muy importante porque estaba muy cerca de una de las iglesias que tenía que ver con el Vaticano, en Londres. Entonces, esa fue una amenaza, porque eso es lo que dicen varias teorías. Eso habría sido una amenaza hacia el Vaticano en el momento en el que dicen, este banquero nos debía dinero, por eso tenía los bolsillos llenos de dinero. Okay. ¿Y quién lo va a pagar? Bueno, su vida. Lo suicidan o lo matan. Sí. Pero frente a una iglesia. O sea, dime tú, Vilma, ¿eso qué te quiere decir? Dinero, iglesia. Claro, es que todo tenía, es que pareciera que lo menos importante era, y perdón por lo que voy a decir, ahora como dicen con todo respeto, era la desaparición de Manuela. Claro. Es que todo lo que había alrededor estaba tan contaminado, era un basurero, perdón, o sea, es que era una niña y utilizaron a toda la familia para poder crear esto que tenían que callar. Pero ¿qué pasa cuando se muere el padre? El padre de Manuela fallece en 2004 y dice una frase muy importante. Fui traicionado por quienes serví. Esa fue su última frase, porque él trabajó para el Vaticano hasta sus últimos días. Así es. A lo mejor su fe tambaleaba, pero su lealtad, su vocación estaba ahí hasta su último día y nunca pudo ver una resolución del caso. Porque él también llamó a estos extorsionadores. Así es. Y los llama y les dice, bueno, tú dices que tienes a mi hija y que quieres un intercambio, muéstrame que está con vida. Le mandan en ese entonces una cinta, le dicen, oye, ve a tal lugar donde vas a encontrar una cinta de estos cassettes que antes había, y en este cassette lo reproducen, y en esa cinta aparece la voz de Manuela, donde dice ella, o sea, claramente sí era la voz de Manuela, y dice, voy a tener un concurso de canto. Voy a tener una presentación de canto. Pero esto es importante porque un día antes de que desapareciera, ella platicó con su familia que en ese evento no iba a tocar la flauta, iba a cantar. Entonces la familia al principio pues dice, ay, está con vida, entonces vamos a hacer nuestras gestiones y vamos a hacer este intercambio. Pero después dicen, eso no me garantiza que Manuela esté con vida. No me garantiza que fue al día de hoy. Porque esa cinta pudo haber sido antes de que la secuestraran, pudo haber sido el primer día, pudo haber sido, pero no me dice que días después Emanuela esté viva. Hay algo también interesante que más adelante envían otra cinta, pero ya de manera violenta, una amenaza más violenta. Antes las negociaciones eran más tranquilas, sin groserías ni nada. Y la otra cinta supuestamente aparece, también está en todo internet, la pueden encontrar, pero es la voz de una chica que se queja y tiene gemidos y dice, ay, Dios mío, ¿por qué me hacen esto? Dios mío, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Entonces la familia dice, pues es que esa cinta, o sea, sí parece la voz de Manuela, pero también pareciera que no. Entonces, o sea, pudieron haber dado como estas señales mixtas. Exactamente, exacto, porque cuando esta persona habla al programa de televisión de Italia, y les dice que si quieren saber, pues vayan, desentierren y que van a ver uno que está efectivamente enterrado Enrico ahí,
pero que además van a encontrar una segunda osamenta, que es la de Manuela. Que Manuela fue enterrada ahí, pues van y efectivamente se abre, pero se dan cuenta que únicamente hay el cuerpo de Enrico. Algo que a mí otra vez me quitó el sueño es ver las imágenes y ojo, aquí estamos hablando no mal de este Papa Juan Pablo II, de quienes tengan la creencia, de quienes pues lo recuerden con amor. Estamos hablando del comportamiento de una institución que tiene un representante. Y de verdad yo no podía entender cómo el Papa fue capaz de ir a indultar a su posible ejecutor, ¿no? Diciéndole, a mí no me debes nada, Dios, yo te perdono, yo te abrazo. Y cuando tuvo dentro de su familia la desaparición de un miembro que le sirvió, que lo atendió, que le guardó secretos, no fuera capaz de prácticamente poner a disposición de la familia el estado completo. ¿Por qué tú crees que estas cosas, incluso a nivel mediático, en ocasiones se da mucha información, pero en otras se hace a cuentagotas? Es que yo creo que es algo que el Papa como tal quería ocultar a todo terreno. O sea, así como tú dices, lamentablemente Emanuela solo era el pico del iceberg. Uh-huh. Pero habían muchísimas cosas que no estaban bien en este caso. Algo que me da mucha incertidumbre es que cada que excavas más sobre este caso, sí, o sea, te quedas con más dudas. Exacto. Eso fue lo que a mí me pasó. Sí, no, o sea, estoy de acuerdo, sí. El 19 de junio de 1983, el Papa estaba en Polonia. Uh-huh. El Papa hizo una visita a Polonia, que fue muy importante porque también era muy criticado en ese lugar. Y se dice que el Papa tuvo reuniones con las personas que crearon un grupo anticomunista que se llama Solidarność. Okay. Solidaridad. También en estas teorías se dice que el Papa utilizó dinero o recursos para apoyar a un grupo anticomunista llamado Solidarność. Entonces, este grupo empieza a hacer su revolución en Polonia. Días después, no tardó mucho, en el mes de julio de 1983, se acabó el régimen comunista, no solo en Polonia, en muchos países de Europa. Uh-huh. Pero, ¿de dónde sale el dinero que pone el Papa? ¿Y por qué el Papa está poniendo dinero? Está metido en eso. Uh-huh. En un grupo anticomunista. Se dice que una de las empresas que estaban, pues, poniéndose en entredicho o que iban a ser exhibidas en el momento que, según dicen, Enrico se da cuenta que el padre de Manuela tiene información, que se está dando cuenta y que por eso van a atacar donde más le duela. Pero se habla de una empresa de armamento. Yo entendería que el Vaticano esté metido en una empresa de plásticos, de lo que te guste, de ropa, pero de armamento. O sea, todo lo que estamos diciendo se contrapone a los ideales, a las ideas, a los conceptos, a lo que tiene que manifestar una institución. Esa institución, uh-huh, ¿no? Pero resulta que los recursos, el dinero, se están yendo a lugares que sería para destruir a la humanidad, no para ayudarle a subsistir. Entonces, no entiendo. O sea, hay tantas teorías alrededor de este caso. No nos vamos tan lejos y pensamos lo primero que se nos viene a la mente. Reclutan a una niña, trata de personas. Claro, por supuesto. Ok, quieres hacerlo mediático y quieres darle toda tu atención. Vamos a tratarlo como un caso de terrorismo internacional. Pero también está este caso que nunca la Santa Sede tuvo
la oportunidad de decir esto tiene que ver con negocios que hubo del Papa, porque el Papa tendría que haber utilizado dinero del Banco Ambrosiano, porque Roberto Calvi fue ultimado por un cártel. Bueno, sí, no, claro. ¿cómo se le puede decir? Como sí, estos grupos, sí, de terroristas o de sí, está bien. De Yo mafiosos, sí diría, ¿no?, que es como un cártel. Sí, claro. Entonces, fue ultimado por un cártel, para empezar. Y entonces aparece Enrico Di Pedis y dice, yo te salvo, pero aparece la novia de Enrico Di Pedis, o la amante de Enrico Di Pedis, Sabrina Minardi, y dice, yo la cuidé 10 días. ¿Y cuánto duró el Papa en salir a hablar y decir? 10 días. Exactamente. A las personas que tienen a Emanuela, mi rivolgo a qualo hanno irresponsabilità di questo caso. O sea, me refiero a las personas que tienen la responsabilidad de este caso, devuelvan a Emanuela a casa. Tienes toda la razón, fueron justo 10 días. Este Pietro, pues, que es el hermano, tú sabes, y espero ya no, en estas épocas ya no me voy a referir a tú sabes. Nada más imagina a una familia, las estamos viendo con las madres buscadoras, que yo creo que aún después de la muerte siguen buscando en donde sea a estos miembros que desaparecen. El padre de Emanuela pierde la vida en el 2004, pero en el 2001 sueltan a, ¿cómo se llama? Ali Akka, Ali Mehmet Akka. Los sueltan, ¿no? En el 2001. Claro. Y aparte algo muy interesante con esta teoría supongamos que estamos creyendo una teoría de una conspiración terrorista internacional. Ok. Pero Ali Akka, durante toda su sentencia, primero dijo, yo quería matar al Papa. Y le encontraron una carta que decía, yo maté al Papa. Aparte, tiene algo muy interesante porque lo ataca el día de Fátima. Entonces también por ahí, para los que puedan buscar ese pasaje de la Biblia, pues es muy interesante tomar en cuenta el día, la fecha y la hora en que ocurre. Pero esas son de las profecías de Fátima, ¿no? Sí. Ok. Pero él primero dice, yo quería matar al Papa. Después dice, yo no lo quería matar, nada más lo quería lesionar, lo quería lastimar. Después dice, no regresen a Emanuela porque quienes están organizando todo esto es la KGB, que claro, es el servicio secreto de... ruso. Sí, exacto. Y aparte, después dicen que él forma parte de un grupo que se llama Los Lobos Grises, que también es como una organización terrorista, por así decirlo. Pero el hecho de que él primero haya dicho, yo no quería, pero yo sí quería, pero a mí me obligaron, pero yo quise solito, pero, o sea, ¿por qué habría el Papa? Olvídate que el Papa nunca fue a visitar en su lecho de muerte al padre de Emanuela. Olvidemos eso. Pero, ¿por qué le daría la indulgencia a alguien que lo atacó? ¿Qué dijo? ¿Qué hizo cambiar la opinión del Papa para decir yo te perdono? Sí, o para no, volvemos a lo mismo, tienes el corazón, la pureza, todo lo que tú quieras para perdonar a aquel que te quiso matar. Sí. ¿Okay? Pero no tienes el corazón para dar todo y que casi ordenar a cada iglesia y capilla en el mundo a orar por esa niña o a decir, o sea, a ver, no les está hablando aquí cualquier persona. El Papa les está diciendo que la regresan viva o la regresan viva, ¿no? Y que va a haber un castigo de Dios. Pero este encuentro de Pietro, después de casi 35 años, y se encuentra con el Papa Francisco, imagínate que de verdad este hombre está parado en esta plaza de San Marcos, uno de los agentes que lógicamente no era el agente de los años 80 cuando se perdió Emanuela, son nuevos agentes de seguridad. Habrá algunos, sí, como el padre que trabajó toda su vida, pero pensemos que son de los nuevos.
lo localizan, lo reconocen. Significa que lo tienen en la mira, que no han dejado de estar presentes. Y lo primero que le dice es, ahí está Pietro. ¿Quién es Pietro? Orlandi. Uy, Emanuela. Y entonces se acerca y le susurra, tu hermana está en el cielo, como diciendo, para. Ya. Emanuela Angelo le dice, justamente antes de que tomara el cargo o la posesión el Papa Francisco, eso es en 2013. Y solamente se acerca como para decir, calma, o sea, no te preocupes en buscar. Emanuela está en el cielo. ¿Cómo que está en el cielo? Entonces enséñame, Emanuela está en el cielo. Es lo único que dice. Y después Pietro, son infinidad de cartas las que manda el Vaticano para que pueda volver a hablar con el Papa Francisco. No me dieron la atención con el Papa Juan Pablo II. Dame tú la atención, te doy la oportunidad de que me digas qué es lo que está pasando, ayúdame, tú tienes las herramientas. Y nunca se ha vuelto a reunir con el Papa Francisco. Hasta la fecha no le han aceptado ninguna de las cartas y no ha vuelto a ver al Papa. ¿Sabes a qué me suena esto? Hay una película, digo, me voy a salir, pero tengo un punto. Hay una película que se llama El Día de la Independencia. No sé si la has visto, que es con Will Smith. Y entonces vienen los extraterrestres y bueno, se arma porque vienen prácticamente a destruirnos. ¿Okay? Entonces está el presidente, lo suben al Air Force One, que es el avión de la presidencia norteamericana, y está el jefe de Estado, y está el y el vicepresidente, ¿no? Y entonces un hombre ya de edad judío, que está dentro del avión, le dice, es que ustedes sabían que estaban los ovnis y que estaban los extraterrestres. De hecho, ustedes encontraron uno en Nuevo México. Entonces voltea el presidente y le dice, a ver, señor, yo sé que esas son leyendas, yo sé que eso ha escuchado, pero mire, ¿usted cree que si eso fuera cierto, no lo sabría el presidente? Y entonces voltea el vicepresidente y el secretario de Estado y le dice, perdón, señor presidente, pero sí lo tenemos. A lo que voy con esto es, ningún gobierno, ni ninguna institución van a dejar el pasado en el pasado. Se lo van a ir entregando a cada nuevo integrante. Digamos, cada nuevo papa tendrá que soportar e encubrir los pecados del papa anterior. Claro. Y aparte el peso que conlleva tener un caso así de grande. O sea, literalmente Juan Pablo II se llevó este secreto a la tumba. Y se lo llevará Francisco. Exacto. Pero imagina tener ya no quiero yo meterme en problemas, pero es que no puedo entender tener el corazón, o más bien no tenerlo, de acercarte con el hermano en una plaza donde le vas a dejar una duda más grande de lo que ha cargado 35 años de culpa y le dices, ya está en el cielo, o sea, déjalo ahí. Y obviamente este hombre dice, ¿cómo que está en el cielo? Entonces, ¿cuándo se fue al cielo? Si tú tienes esa información privilegiada, dímela. Exacto. O por lo menos déjame descansar. Se murió a los 2 días o se murió a los 10 días. Pero es que se me hace hasta, de verdad, cruel decirle eso a un hombre que no ha parado y que ya enterró al padre que les dedicó. O sea, ¿dónde queda? Mira, te lo voy a decir así de fácil. Cuando tú trabajas en una empresa durante 20 años y tú piensas que te has ganado el corazón, ¿no? De todos, y del director y el dueño de la empresa me quiere y me regaló un reloj el día que cumplí 20 años. Y un buen día te dicen, híjole, ¿qué crees? Tu puesto se acabó, te vas y eres un número. Pareciera que en el Vaticano sucede lo mismo. Claro. No había cariño, no había devoción, no había lealtad, no había nada a sus miembros. Fíjate que voy a regresar
a esta parte en la que el Papa Francisco dice que Manuela está en el cielo, que está muerta, porque en 2012, yo no sé si tú supiste en ese momento que se hizo grandísimo este tema de los Batileaks, este tema de que salieron a la luz de los datos archivos. fiscales, Ajá. archivos del Sí. Vaticano. Uh-huh. En esos archivos hay un par de cosas que creo que competen a este caso. El primero es uno de los apartados de este archivo. Dice, y lo voy a leer porque la verdad... Sí, por favor. A veces se me olvida el italiano. No, pues qué bueno que sabes italiano. Sí, algo me gustó como lo hablas, así que muchas felicidades. Gracias. Ok. Sale una lista de gastos que tenía el Vaticano hacia Emanuela. Le spese sostenute dallo Stato città a Emanuela Orlandi. Los gastos solventados del Estado ciudad, o sea, el Vaticano, a Emanuela Orlandi. Y ¡ay, wow! Estos datos son del 98. Esto sale en 2012, un año antes de que el Papa saliera a decir esto. Pero en 1998, en este apartado de los gastos, aparece un hospedaje de una calle que se llama Chapman Road 176. Chapman Road está en Londres, pero para empezar no existe la calle Chapman, es Clapham, pero cambiaron el nombre para que hubiera como que ahí un poco, estuviera despistado, sí. ¿No? Es una iglesia católica para mujeres, una pensión para mujeres católica. Entonces, en este gasto aparece creo que 8 millones de liras. Okay. Para ese entonces, para el 98, Emanuela ya tenía, me parece, 15 años desaparecida. ¿Por qué el Vaticano sigue teniendo gastos? Sigue teniendo gastos hacia una persona de la que desconocen y que dicen está desaparecida. Eso está espectacular. Hay otro gasto muy interesante que aparece por un traslado de cuerpo de Londres al Vaticano. Okay. Más adelante del 98 sale un gasto de 21 millones de liras, pero no aparece, o sea, solamente dice el gasto del traslado de un cuerpo. ¿Qué te imaginas tú? ¿Qué habría en Londres si ya me estás diciendo que en el 98 estabas gastando para solventar la vida de Manuela y después aparece otro gasto que dice el traslado de un cuerpo? ¡Qué fuerte! Horrible. Es que esta historia te da, porque además no es la única, bueno, la única desaparición de un menor en el Vaticano, no es la única historia. No. Lo que pasa es que es posiblemente la más sonada y también por a quien conecta, ¿no? El padre que tenía este trato directo y esta devoción con Juan Pablo II. Es como tú dices, el más mediático, pero no es el único. No. Hay otra chica que desaparece, es que tengo todas las hojas revueltas, pero la verdad, esta chica también, es que nos regresamos a otra teoría, o sea, es lo que te digo, o sea, excavas, sí, y una teoría te va relacionando con otra, porque 45 días antes de que desapareciera Emanuela, desaparece Mirela Gregori, otra chica de 15 años, que igual tuve la oportunidad de ver documentales donde aparece la mamá de Mirela hablando, y a ella le dicen que pedían un cambio de Mirela por Aliaja. Y tampoco nunca la recuperaron. Nunca la recuperaron.
pero ella no fue tan sonada como Emanuela, porque desgraciadamente fue un poquito antes, pero la mamá no tuvo esas influencias que tuvo la familia de convocar a los medios de comunicación. Digo, y que nada le sirvió los amiguitos que tenía dentro del Vaticano, porque no hicieron nada. Pero, o sea, es un caso que tiene ¿para dónde? O sea, préstame tus dedos para otra teoría, ¿no? Y fíjate, si nosotros, simples mortales, que estamos viendo la información que está expuesta a los medios, ¿no? Que es de dominio público, y estamos viendo un Pietro que está alzando la voz. Pero y aún así estamos impactados. ¿Tú te imaginas la información que tiene Pietro? Y yo creo que sigue vivo, honestamente, porque si se deshacen de él, se exponen demasiado. Sería como decirles, sí tuvimos que ver. Yo entiendo que el Papa Francisco pudiera haber sabido, pero así como para reconocerlo e ir y decirle lo que le dijo, sin ninguna intención, era como decir, ahí te dejo el trabajito, por si viene a mover las aguas otra vez, se le tiene que poner un freno. Y para mí, honestamente, eso de Emanuela está en el cielo me suena más a, de verdad, para esto ya. No vas a saber qué pasó, no te lo vamos a decir, porque verdaderamente los únicos que lo sabemos somos nosotros. Sí, exactamente. O sea, ¿con qué motivos? ¿Qué mueve al Vaticano para esconder un secreto por tantos años? Tantos años. ¿Y tú crees que esto se va a acabar con la muerte de Pietro? Posiblemente pierda cierto impulso, porque Pietro no ha descansado, yo creo que ningún día, y sale y da la cara, y si llega un medio de comunicación, yo te aseguro que él acepta la entrevista, y hay documentales, hay reportajes sobre Pietro, y es quien da siempre la cara por Emanuela. Y él, hasta el último día que descanse, va a dejar de buscar a su hermana. Las hermanas también la buscan y también participan en estos documentales, pero no tienen ese ímpetu, esas que él tiene culpa. Ganas. Claro. A él lo mueve, digo, desafortunadamente, creo que nos pasaría a cualquiera, pero a él lo mueve la culpa. Sí. Él siente que si... Y desafortunadamente, para muchas personas que han pasado esto y se culpan, ¿no? De que yo debía haber estado, posiblemente aún estando se la hubieran llevado. Sí. Porque ya lo tenían demasiado bien orquestado. Y eso no es que yo le dé un alivio a todas estas personas que están sufriendo eso, pero sí pensar que cuando alguien ya tiene en la mira a esta víctima, donde no le importa qué le va a pasar, no les importa con quién estén. Van a llegar a esto, esté con quien esté. Pero ¿no sería más fácil para el Vaticano, ahora que lo mencionaste hace unos minutos, no sería más fácil que dijeran, ¿sabes qué? Hay que deshacernos de él, de alguna forma? Si lo hicieron tan fácil, si tienen las herramientas para saber qué fue lo que pasó con Emanuela, o incluso ellos mismos habrían sustraído a Emanuela por cualquier razón. O sea, ¿por qué no? ¿Por qué dejarlo ahí? ¿Por qué? ¿Has visto que muchas veces cuando alguien dice una historia que pasó, conforme más la va diciendo, menos creíble es lo que dice? Porque las personas que tratan de tapar, el que hable y no callarlas es como, tú sigue hablando aunque no tengas la razón. No hay este debate. El Vaticano jamás va a decir, todo lo que está diciendo Pietro es falso. Yo me mantengo callado, entonces no te doy, aunque el pareciera que te doy, duda. Exacto. Pero es como decir, tú sigue hablando, yo no voy a hablar porque yo no sé nada. Te dejo con tu cuento y tu dolor. Arréglatela solo. Exacto. Qué fuerte. Está fuertísimo. Ay, Denise, esto estuvo buenísimo. No, todavía tengo más teorías, oye, no es cierto. No, y es que van a salir y a salir y a salir y a salir porque todo tiene que ver con nada. Claro.
Exactamente, o sea, todo es lo que te digo, todo se relaciona y pareciera que de repente sale un nuevo testigo y una nueva teoría. O sea, tan solo nos vamos a 2019 cuando el equipo legal de Pietro, porque ya contrató un nuevo equipo legal, es una abogada la que lo ayuda y le llegan una carta anónima que le dice que tiene que buscar en las tumbas de un par de princesas alemanas y que ahí está el cuerpo de Manuela. Buscan las tumbas, piden permiso al Vaticano para abrir unas tumbas, o sea, es que, ¿sabes algo? Yo siento que a este punto es una institución tan grande que, así como tú dices, arréglatelas tú solo, pero es más, hazme un circo, porque puede que esté, puede que no esté. O sea, sí. Abren las tumbas y lo curioso es que no estaban los cuerpos de las princesas, pero tampoco estaba el cuerpo de Manuela. ¿Qué hace una tumba vacía? Un par de tumbas vacías. No, bueno. O sea, el código Da Vinci. Y luego pareciera que es ficción, ¿eh? Sí. Wow. O sea, es un caso que no descansa hasta el día de hoy, en 2025. Ni va a descansar. O sea, yo creo que ahora sí que él se va a ir. Yo creo, o yo pensaría que tiene tanta información, pero que no la puede demostrar porque no va a haber quien se eche esta bronca de ponerse en contra del Estado del Vaticano. Pero él debe de tener yo creo que por eso mismo sigue vivo, por la información que tiene, y que en un 2025, porque cuando se perdió Emanuela estábamos en los 80, como bien dices tú, era un teléfono de pronto, era una grabadorcita. Hoy tenemos celulares, hoy tenemos, con un clic, yo puedo mandar la información y llenar el internet de archivos. Claro. Entonces, yo creo que sí les preocuparía, con lo que este hombre sabe, con un clic, mañana el internet está llena de la información que queremos guardar. Pero yo me imagino que la información que tiene Pietro es totalmente pública, porque él no tiene más que perder. ¿Tú crees que de verdad ha dicho todo? ¿O no tiene manera de comprobarlo? Yo creo que no tiene manera de comprobarlo, pero hay tantas teorías que ni él sabe qué está pasando. Si no, ya estaría dejando de buscar. Si no, ya desaparecería del ojo público. Y él no dice, ya lo tengo. Él dice, ¿qué más falta? ¿Quién más me va a decir algo? ¿Quién me va a dar una respuesta? Porque hay 1000 teorías y yo ya las dije todas. Entonces, es como que se empieza a sesgar la información. Ya no es desapareció Emanuela, ya es, ok, pero ¿dónde desapareció? Ya no es, falleció. ¿Dónde está su cuerpo? ¿Cómo? Claro, exacto. ¿Quién? ¿Por qué desapareció? ¿Qué fue lo que pasó con el cuerpo de Manuela? Porque sigue ¿qué tal si habiendo no gastos? desapareció? Exacto, ¿qué tal si no desapareció? ¿Qué tal si no murió? Y por eso hay gastos. Pero ¿qué guardaba? ¿Sabes cómo siento a Emanuela? Es que yo sí me estoy volando mucho con este caso, pero como en el código Da Vinci, el santo grial, que termina siendo la hija del museo, así siento a Emanuela, como que es es un santo grial que tiene un valor tan específico que vale la pena seguir teniendo esta historia alrededor, que ni los hace diablos, pero tampoco los hace santos. Hay como esta línea en medio que fue culpa de Juan Pablo, pero fue culpa del de atrás, y así nos podemos seguir yendo. Los pecados del padre los termina pagando el hijo. ¿Sí me entiendes? Es hasta como una historia bíblica. No sabemos qué le pasó a Emanuela, por qué se la llevaron, quién se la llevó. Exacto. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque ¿a quién callaron? Alguien tuvo que haber silenciado con esta prueba de sí podemos llegar, no van a hacer nada, así que tú mantente ahí, porque esto fue la peor prueba para la familia Orlandi, que la iglesia es la institución y que el cielo o Dios es otra.
Ay, Denise, pues muchas gracias por habernos acompañado en este tema, de verdad, con toda la información que trajiste, te lo agradezco mucho. Si vieran ustedes toda la documentación que trajo, que es investigación de ella, así que los documentales están, pero hay que saber buscar también, hay que saber qué sirve y qué no sirve, así que yo te agradezco muchísimo tu tiempo, tu cariño y espero que esta no sea la última vez. Yo también espero que no sea la última. Me la pasé increíble, Vilma. Muchísimas gracias por confiar en mi trabajo y de verdad que es algo muy interesante. O sea, es un caso, no cualquier caso. Yo dije, empezamos recio. Sí, exactamente, empezamos recio. Pues recuérdanos, por favor, tus redes sociales para que te podamos seguir. Sí, claro que sí. Pues pueden buscarme en Instagram como @DenisaIlin, se escribe con doble I-N, @DenisaIlin. Me pueden buscar en Instagram, en TikTok como @soylareportera. Si tienen algún caso que documentar, si tienen algún caso que reportar, pueden escribirme por el DM de Instagram o de TikTok. Siempre respondo, tarde, pero respondo. Y si yo puedo ayudar a hacer esa voz para que ustedes puedan contar su historia, adelante. Las redes sociales, eso es lo que nos ayuda y por eso yo también, aparte de ser reportera y aparte de ser periodista, me considero creadora de contenido porque he hallado una herramienta muy padre que me ha ayudado a contar muchas historias y lo seguiré haciendo hasta que termine mi vida. Ay, eso es tener alma de reportera y alma de investigadora y creo que eso es lo que necesitamos, que ya no nos quedemos con la primer verdad aparente. Así que muchas gracias a todos ustedes. Recuerden que todos los miércoles a partir de las 9 de la mañana tienen otro capítulo más de Relatos del Misterio. Recuerden que mi Instagram es vilmanaranjo3. Recibo todas las historias. Acuérdense que no les puedo responder, pero cada que veo uno le respondo rápido. No puedo responderlo todo a la misma vez porque afortunadamente nos están llegando muchas historias. Así que síganme las mandando. Sé que están ahí y créanme que yo estoy ahí con ustedes. Así que hasta la próxima y muchas gracias.